Yo no voy a ser una de las personas que lo va a hacer. Hay muchas personas que querrán dar una opinión, no lo voy a hacer. Con respecto a Cuba, nosotros no estamos aquí para cambiar regímenes, nosotros estamos aquí para cerciorarnos que el pueblo cubano tenga libertad y la libertad de moldear su propio futuro y hacer que la sociedad civil participe en la vida del país. Va a haber una evolución, independientemente de lo que hagamos dentro de Cuba, parcialmente va a tener que ver con generaciones, va a ser generacional. Si escuchan ustedes a los comentarios del presidente Castro y los comentarios en particular que hizo esta mañana, mucho de lo que decía tenía que ver con acciones que se llevaron a cabo antes de que naciera. Y parte de mi mensaje es que la Guerra Fría ha terminado. Todavía hay muchos desafíos ante nosotros y hay muchos temas alrededor del mundo y todavía vamos a tener desafíos con respecto a Cuba. No solamente el enfoque de renuentes a expresarlo, pero confío que la mejor manera para poder levantar los valores que nos preocupan es mediante la persuasión. Y ese va a ser el enfoque principal que nosotros tendremos en toda una serie de estos temas, principalmente porque esto no conllevaría que pusiéramos en peligro nuestra seguridad nacional. Que esto quede bien claro. Cuba no es una amenaza para los Estados Unidos. No quiere decir que no haya diferencias de opinión. Pero en la lista de amenazas que me inquietan, yo creo que sería justo decir que entre ISIL y entre Irán y las armas nucleares, las actividades en Yemen, en Libia, en Boko Haram, la agresión rusa en Ucrania, el impacto de nuestros aliados. Yo podría darles todo un listado, o sea, el cambio climático. Entonces, creo que nuestro enfoque debe ser un enfoque con el que nosotros intentamos colaborar con la región, con otros países y quedar muy claros en lo que representamos, en lo que creemos y lo que opinamos pueda funcionar y lo que no. Muy a menudo, cuando nosotros nos pusimos de una manera que no es persuasiva, entonces yo creo que eso sea contraproducente. Entonces, eso ha sido parte de nuestra historia y es por ello que los países quieren seguir dándonos como excusa porque ha habido fracasos con respecto a los gobiernos y a su gobernabilidad. Nosotros queremos establecer relaciones, queremos fomentar las oportunidades, la prosperidad y la seguridad de las personas en esta región. Buenas tardes, señor presidente. Permítame citar al líder supremo directamente. Las actividades de los Estados Unidos desde el anuncio del marco han sido declaraciones diabólicas, mienten, y dijo, y cito directamente, los sitios militares de Irán no pueden ser inspeccionados con la excusa de supervisión nuclear y todas las sanciones deben ser eliminadas cuando este trato se ha firmado. ¿Es su opinión, señor presidente, que esto simplemente es una actitud que debe ser pasada por alto por su gobierno y el secretario de Estado? ¿Puede usted decirme o ayudarme por qué está tomando esta postura agresiva? O sea, esta no es una descripción que pueda describir bien al líder supremo. Yo lo que quiero sugerir es lo siguiente: incluso una persona que tiene ese título de líder supremo tiene que preocuparse de sus propios votantes. Entonces, el tema no es si yo tengo que
O sea, escuchar lo que él tiene que decir en base a la comprensión. Tenemos hasta junio para ver si funciona este documento y si esa es su postura, es su posición. Y esto es algo que no cuadra con nuestra inquietud con respecto a las inspecciones para estar seguro que Irán está cumpliendo con el programa y que no tenemos la capacidad de reinstaurar sanciones cuando veamos que hay violaciones potenciales, entonces no vamos a llegar a un trato. O sea, parte de la inquietud que tengo con respecto a este debate mayor es que yo no entiendo por qué todo el mundo está trabajando arduamente para anticipar el fracaso. Los opositores de este trato no parecen estarse concentrando en cómo llegar a un buen trato. O sea, lo que están haciendo en realidad es quieren demostrar cómo es posible no conseguir un trato. Y yo lo que quiero decir, ¿por qué no esperamos, por qué no vemos qué trato vamos a conseguir ante todo? Y después vamos a poder analizarlo. Y si en efecto nosotros no estamos satisfechos y esto corta los caminos para que Irán pueda llegar a un arma nuclear, entonces nosotros vamos a callar. Pero si en efecto esto funciona, entonces yo lo que voy a argumentar, y creo que el pueblo norteamericano y la comunidad internacional va a apoyar, que es preferible a otras alternativas. Claro, no va a ser un convenio perfecto, porque si nosotros preguntamos personas del grupo electoral republicano o a ciertos demócratas, si me preguntaran a mí si Irán no tendrá, aunque sea una tuerca que tenga que ver con el poder nuclear, que no tenga científicos nucleares, que no tenga capacidades de desarrollo, yo diría que sería maravilloso, pero esto simplemente no es así y no es posible. No es algo que podemos alcanzar mediante sanciones, mediante medios militares. Van a tener alguna forma y esto va a presentar un reto para la comunidad internacional, y es por eso que este acuerdo prevé un marco de inspecciones sin precedentes que nos permite cerciorarnos que no se esté utilizando de maneras que esto se pueda convertir en armas de fuego. Pero tenemos que ver si podemos lograr un convenio. La pregunta que tengo es ¿por qué es que queremos crear un cortocircuito en las negociaciones mismas? O sea que nosotros no nos estamos desarmando, no estamos eliminando nuestras armas nucleares, no nos estamos deshaciendo de nuestra marina militar. Simplemente queremos ver qué es lo que pueden lograr los negociadores. Y si, en efecto, vamos a encontrar algo que pueda funcionar, entonces lo sabremos. Pero en cuanto al líder supremo, claro, es un título sumamente importante, me parece un poco más, digamos, claro y escueto que la palabra presidente, pero por otra parte hay otras maneras de estructurar un trato final que pueda satisfacer el orgullo de ellos, o sea, su óptica, su política, que puede alcanzar nuestros objetivos principales y prácticos. Última pregunta. Ya. Ahí está. Muchas gracias. Tan solo quiero ahondar con respecto a esta pregunta, señor presidente. Sus colaboradores dicen que lo que se encuentra en el acuerdo marco se queda, o sea que no son puntos renegociables, aunque la instrumentación se puede renegociar de alguna manera. Entonces yo me pregunto si dentro de este marco que ya ha sido concordado, ¿cómo es que podemos elaborar algo que satisface las inquietudes que han sido planteadas, o sea que no haya inspección de los sitios militares, el levantamiento inmediato de las sanciones después de la firma? Y con respecto a Cuba, yo quería preguntarle, como decía, o sea, como hablaba usted de la lista del país que patrocina terrorismo, o sea, los cubanos tienen ciertas reservas sobre el periodo de espera de 45 días. Me pregunto si su gobierno
piensa que esta recomendación se va a eliminar si vamos a seguir adelante con embajadas rápidamente. Los cubanos han reiterado sus inquietudes, hablan de esos 45 días, que algo puede no salir bien. Y si eso les da acceso a las cosas que desean, que quieren, sí, y cuando se les elimina de esa lista. Es algo que se planteó. ¿Y opina usted que cuando se les elimine de la lista no hay impedimento para seguir adelante y abrir embajadas cuando apruebe usted esto? Bueno, voy a hablar una vez más de Irán por la última vez. Hay un marco político, o sea, el marco fue establecido entre los P5+1. En ciertos casos hubo mucha especificidad. Irán, sobre, por ejemplo, las reducciones que tenían que llevarse a cabo en el número de centrífugas o la conversión de Fordal, que se convierta en una instalación que no permita la producción de uranio para armas nucleares. En otros casos se habló de intenciones, o sea, los detalles desde luego son importantes y la interpretación de esos detalles van a estar sujetos a la interpretación. Entonces no sería preciso sugerir, y no creo que mi equipo ha sugerido, que todo está listo. O sea, y que simplemente es cuestión de redactarlo. Esta es una situación en la que tenemos un marco que si se instrumenta será un marco poderoso y alcanzará el objetivo de que Irán no tenga armas nucleares. Pero los detalles inciden mayormente, o sea, cómo se estructuran esos detalles. Y les voy a decir que haber negociaciones sumamente duras con respecto a esto. Y eso fue lo que dije el primer día cuando anuncié que había un acuerdo, y es lo que seguiremos diciendo. No hay contradicciones realmente en este caso. Recuerden también que cuando iniciamos este proceso, incluyendo el acuerdo interino, el JPOA, o sea, seguimos, o sea, hubo interpretación de cómo íbamos a instrumentar todo eso. Los iraníes decían, bueno, esto no es cierto, nosotros decíamos esto y lo otro, pero cuando nosotros terminamos con las negociaciones, conseguimos algo sustancial que fue sujeto a la revisión y al análisis de todas las personas involucradas, y eso ha sido eficaz, incluyendo las evaluaciones de los críticos israelíes. Han dicho, sí, en efecto, esto podría funcionar. Están se ve vinculado por el acuerdo. De hecho, han dicho, ¿por qué no nos quedamos con esto? Ha funcionado también, pese al hecho que han estado criticando el trato final. Entonces, pero bueno, es la consistencia, lamentablemente, no es algo que entra a las mentes estrechas. Cuba. Yo les quiero decir a ustedes que no llegamos a ese nivel de detalle que acabas de describir, Karen, y me impresionan los detalles que pareces conocer. Como lo dije anteriormente, la recomendación de terrorismo patrocinado por el Estado llegará a mí, yo la voy a leer, lo voy a revisar. Hay todo un proceso mediante el cual, si yo acepto esas recomendaciones, el Congreso tendrá la oportunidad de revisarlo, estar ahí, para que la gente vea estas recomendaciones. Creo que las inquietudes con respecto a la embajada son principalmente de los cubanos, del lado cubano. O sea, nosotros hemos tenido que tratar con una embajada cubana, americana en Cuba durante mucho tiempo. Entonces, el hecho de cambiar de esta manera, no dudo que sea un proceso un tanto cuanto inquietante. Nosotros hemos atravesado este proceso, primero con la China, después con Vietnam y otros países. Hemos restablecido relaciones diplomáticas y comprendemos, o más bien sabemos cómo se hace de una manera que sea consistente con mejorar las relaciones diplomáticas a largo plazo. Esto probablemente sea un cambio más profundo para ellos que lo es para nosotros, pero nosotros
que esto pueda llevar a un mejor diálogo y, en fin de cuentas, queremos decir que creemos que vamos a llegar a una serie de perspectivas más positivas para el pueblo cubano. Para terminar, a todas las personas que están aquí de los países latinoamericanos, quiero decirles mil gracias por esta oportunidad extraordinaria. Gracias al pueblo de Panamá. Yo me siento muy optimista con respecto a esta región, y la razón por la que yo me siento optimista es debido a su gente. Son pueblos extraordinarios y es un gran regalo para los Estados Unidos tener amigos tan fuertes para enfrentarnos a muchos de los desafíos que tenemos en común. Muchas gracias. Yo no voy a ser una de las personas que lo va a hacer. Hay muchas personas que querrán dar una opinión. No lo voy a hacer. Con respecto a Cuba, nosotros no estamos aquí para cambiar regímenes. Nosotros estamos aquí para cerciorarnos que el pueblo cubano tenga libertad y la libertad de moldear su propio futuro y hacer que la sociedad civil participe en la vida del país. Va a haber una evolución, independientemente de lo que hagamos en los Estados Unidos. No quiere decir que no haya diferencias de opinión. Pero en la lista de amenazas que me inquietan, yo creo que sería justo decir que entre ISIL y entre Irán y las armas nucleares, las actividades en Yemen, en Libia, en Boko Haram, la agresión rusa en Ucrania de Cuba, parcialmente va a tener que ver con generaciones, va a ser generacional. Si escuchan ustedes a los comentarios del presidente Castro y los comentarios en particular que hizo esta mañana, mucho de lo que decía tenía que ver con acciones que se llevaron a cabo antes de que naciera. Y parte de mi mensaje es que la Guerra Fría ha terminado. Todavía hay muchos desafíos ante nosotros y hay muchos temas alrededor del mundo, y todavía vamos a tener desafíos con respecto a Cuba. No solamente el enfoque de renuentes a expresarlo, pero confío que la mejor manera para poder levantar los valores que nos preocupan es mediante la persuasión, y ese va a ser el enfoque principal que nosotros tendremos en toda una serie de estos temas, principalmente porque esto no conllevaría que pusiéramos en peligro nuestra seguridad nacional. Que esto quede bien claro. Cuba no es una amenaza para los